El presente tema, la verdadera grandeza, fue tomado del Tercer Testamento que encierra 3 tiempos: niñez, adolescencia y juventud del Espíritu. La ley conduce, el amor eleva, la sabiduría perfecciona. En el primer tiempo yo os liberté de la esclavitud del faraón por conducto de Moisés, a quien puse a la cabeza de mi pueblo para que le guiase a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. En el segundo tiempo, Jesús, el Maestro Divino, os dio pruebas de mi esencia, presencia y potencia, mas el hombre en su egoísmo y en su materialismo me desconoció. En este tiempo sois nuevamente los esclavos, ya no del faraón, sino de la tentación, porque ella os ha brindado las riquezas, los placeres y el poderío para subyugaros, y muchos habéis caído y os habéis alejado del camino de la luz, porque habéis sido débiles. Yo no he apartado la gracia, vosotros la habéis retenido con vuestra falta de cumplimiento de mi ley. Mas el mundo, en su incomprensión, no se ha dado cuenta de esto, y van entregando a sus hermanos una obra que ellos mismos han forjado. Veis demasiado grandes a los ricos del mundo, a los sabios, a los poderosos, a los filósofos, a los hombres de ciencia, a los ministros de las religiones y a los hombres del poder. Y yo os digo, no necesitáis de esa grandeza para poder hablar de mi verdad. Nada de ello necesitáis para ser grandes, porque la verdadera grandeza, que es la del Espíritu, no necesita oro, ni ciencia humana, ni títulos. Donde el Espíritu no se manifieste por el amor, no existirá verdadera grandeza. ¿No veis monarcas que hoy están en su trono y mañana van arrastrando su miseria? ¿No veis sabios corrigiendo lo que antes proclamaron como verdad? ¿No habéis visto a una mujer hermosa, admirada y deseada, convertida más tarde en un harapo? Entonces, no confundáis los valores eternos con las fugaces vanidades humanas. Para que podáis llegar ante mi presencia con vuestro espíritu tranquilo, cuidadlo, porque es vuestro verdadero ser. No le olvidéis, porque será como olvidaros de vosotros mismos y de Dios. Dejad de preocuparos demasiado por las satisfacciones, comodidades, personalidad y placeres humanos. Hablo a los que descuidan a su espíritu y les pregunto, ¿qué habéis labrado para vuestra vida eterna? Nada, porque vivís entregados a la vida perecedera, a lo que hoy es y mañana dejará de ser, a esta vida de cambios constantes, donde el triunfo dura poco tiempo, en cambio el dolor es su inmediata consecuencia. Vivir con pureza, con humildad, sencillamente. Cumplir con todo lo que sea justo dentro de lo humano, así como con todo lo que se refiere a vuestro espíritu. Apartad de vuestra vida lo superfluo, lo artificioso, lo nocivo, y recreaos, en cambio, con todo lo que de bueno se encuentra en vuestra existencia. Discípulos, convenceos de que en este tiempo no vinisteis a la tierra a recoger glorias ni honores, ni a deleitaros con el fruto del placer, sino a cumplir una restitución, purificando el espíritu en las pruebas de esta vida y en la práctica de mis enseñanzas. Sin embargo, no quiero deciros que rechacéis todas aquellas satisfacciones sanas que llamen a vuestra puerta, porque caeríais en fanatismo y os haríais muy penosa la jornada. Vos, pueblo, no privéis a vuestro corazón de todas aquellas alegrías sanas que, aunque fugaces,
las podéis disfrutar. Comed en paz vuestro humilde pan, y de cierto os digo que lo encontraréis más dulce y substancioso. Deducid de mis palabras que lo que quiero de vosotros es confianza, fe, optimismo, calma y fortaleza. Que a pesar de vuestros trabajos y penalidades, no haya amargura en vuestro corazón. ¿Qué dulzura o buen sabor podríais ofrecer a los necesitados si el corazón lo tuvieseis ocupado por las penas, las preocupaciones o la inconformidad? Comprended que lo que reprueba mi ley es lo superfluo, los vicios, los abusos o excesos, así sea en lo material como en lo espiritual. Por eso os digo siempre que os profundicéis en la meditación de la ley, para que no caigáis en errores, en pasiones o en fanatismos. Hoy he tenido que deciros: haced sencilla vuestra vida para que dispongáis de tiempo para pensar en vuestros hermanos. Solamente así podréis proporcionar a vuestro espíritu la ocasión de liberarse del materialismo que lo rodea y de cumplir con su misión de amar y servir a su Señor en sus semejantes. Dejad de crearos mayor amargura con errores y frivolidades, y ya que no habéis aprendido a leer en el libro de la vida, al menos leed en la nobleza espiritual de aquellos que de cerca os rodean. Apartaos de lo superfluo. Retirad de vuestra vida lo innecesario y no os ocupéis en lo inútil. Huid de todo vicio. Así conservaréis limpio el espíritu y sano el cuerpo para luchar con armas de amor por la conquista de la tierra prometida, aquella que os aguarda como supremo galardón en la vida espiritual. Espiritualizaos. Huid de lo superfluo y de lo frívolo. No busquéis más las vanidades del mundo. Tampoco busquéis las virtudes espirituales como un simple adorno para vuestro espíritu, con el fin de ser admirados. Embelleced vuestro espíritu con las virtudes que os he enseñado en mis lecciones de amor. No es tiempo ya de que continuéis en los placeres del mundo. Es tiempo de vivir con todos los sentidos y potencias despiertos y atentos a cuanto os habla y os rodea. El tiempo de vuestra estancia en esta morada es ya muy corto, y es necesario que aprovechéis los instantes que os restan de vivir en ella. Para los que se preparen, nada pasará desapercibido, así sean acontecimientos humanos, señales en la naturaleza o manifestaciones espirituales. Grandes maravillas contemplará el que preparado se encuentre, para que pueda explicar, enseñar y predecir a los que no vean, ni sientan, ni comprendan. Sed libres. No busquéis aquí vuestro reino ni vuestra gloria. No hagáis de los humildes vuestros siervos, ni seáis esclavos de la frivolidad. Recordad que os dije: mi reino no es de este mundo. Aquí no está mi trono ni mis ejércitos. Tampoco está aquí el reino de vuestro espíritu, ni su galardón. No vayáis más en pos de los placeres. Id tras del ideal de elevar vuestra vida, que yo os daré a lo largo de vuestra existencia, las satisfacciones que sean aliciente para vuestro corazón. No dejéis pendiente nada en el mundo. Amad a la humanidad como a vuestra propia familia. Orad por los hombres, por distantes que estén de vosotros, como oráis cuando uno de los vuestros se encuentra ausente y sufre. Sanad al enfermo, y al hacerlo, pensad en todos los que apuran en esa hora el cáliz de amargura. Dejad con vuestra vida una estela de luz a lo largo de vuestro paso por el extenso mar que vais cruzando. No durmáis mientras vibra mi luz en las conciencias. Mirad que los que velan son los que reciben mi inspiración para luego entregar a sus hermanos mi mensaje. Alejaos de todo lo superfluo y malo.
para que en todo momento seáis dignos de poseer mi gracia. Varones formados a mi imagen y semejanza, oídme. No os levantéis mañana hablando de esta doctrina si no lleváis una buena simiente, si no sabéis lo que es sumisión y hacéis lo contrario de lo que dicta mi ley. Ahora os aconsejo para que mañana no tropecéis en el camino. Bienaventurado el que se humillare en la tierra, porque yo le perdonaré. Bienaventurado el calumniado, porque yo testificaré su inocencia. Bienaventurado el que dé testimonio de mí, porque le bendeciré. Y al que fuere desconocido por practicar mi doctrina, yo le reconoceré. Mi paz sea con vosotros. Vamos a escuchar el siguiente tema, que es un iniciado, un párvulo, un discípulo, un maestro, un hermano. Tomado del Tercer Testamento, que encierra 3 tiempos: niñez, adolescencia y juventud del espíritu. La ley conduce, el amor eleva, la sabiduría perfecciona. He llamado iniciados a los que van principiando a penetrar en el conocimiento de mis enseñanzas. He venido a revelarles el porqué de muchos acontecimientos, para que forjen su pensamiento en la razón y en la verdad. Aunque mi palabra es sencilla, si la estudiáis, encontraréis en su fondo la grandeza, y sabréis apreciar el valor de cada una de mis palabras. Mirad que estáis en una escuela donde os contemplo cual párvulos, discípulos y maestros. Según la escalidad que haya alcanzado vuestro espíritu, así recibís de mi palabra lo que os pertenece. El párvulo toma mi palabra sencillamente y la analiza. El discípulo toma de mi lección la parte que le corresponde y con ella se llena de virtud. El que está preparado como maestro toma mi palabra, la analiza, se deleita con ella, siente en su espíritu el deseo de cumplimiento, de propagar mis enseñanzas, de practicar las virtudes y de desarrollar sus dones. El libro de la enseñanza se encuentra abierto ante vosotros, y es el maestro quien viene a elegir la lección. Entonces vais sintiendo que de párvulos pasáis a ser discípulos, según el amor, la fe y la voluntad que ponéis al escucharme. Comprended ahora por qué en este tercer tiempo solo he querido llamaros para escuchar mi palabra, sabiendo que en ella se encierra cuanto vuestro espíritu y corazón puedan anhelar o necesitar. No seáis malos discípulos ante mi enseñanza. Sed sensatos y comprensivos para que vuestro juicio sea justo. Sois testigos de esta palabra. Para cuando seáis llamados a responder de ella, no vayáis a enmudecer. Yo os aseguro que si os proponéis penetrar con interés y con amor al sentido de estas enseñanzas, tendréis que descubrir en cada paso verdaderas maravillas y prodigios de sabiduría espiritual, de amor perfecto y de justicia divina. Pero que si miráis con indiferencia estas revelaciones, tendréis que ignorar cuanto ellas encierran. No paséis delante de mi manifestación como muchos pasáis ante la vida, viendo sin mirar, oyendo sin escuchar, y pensando sin atender. Aprended a escuchar, oh párvulos, porque escuchar no es lo mismo que oír. Todos oyen, pero son muy pocos los que saben escuchar, y esa es la única forma en que se puede comprender la verdad de mis enseñanzas. Mientras unos se presentan en espíritu porque no pudieron venir junto con su materia, otros me presentan solo a su envoltura, ya que su espíritu anda lejos, ocupado en la materialidad. Y yo os he dicho que para oírme es necesario prepararse.
mas quiero que mi luz, como un maná espiritual, descienda en todas partes donde se encuentren mis hijos. Dios no es complicado, misterioso, ni confuso en su creación, porque lo perfecto es simple. En cambio, las criaturas en sus diferentes escalas, mientras más imperfectas, más complicadas. Vengo a hablaros con verbo sencillo y comprensible a todos. Yo no he venido a sorprenderos con lenguaje florido ni filosofías incomprensibles, ni a hablaros en idiomas extraños. La grandeza de mi palabra está en su sencillez. Buscadla y analizadla. Los que desde ahora se consagran al estudio de mis revelaciones, los que se desvelan meditando en mi palabra, serán los que encuentren más transitable el sendero y más liviana la cruz. La palabra brotará de sus labios como torrente y el bálsamo será milagroso en sus manos espirituales. He aquí de nuevo el camino ante vuestra vista. Comenzad a elevar vuestro espíritu. Decíos a vosotros mismos con íntima satisfacción que sois mis discípulos. ¿Quiénes son los discípulos del Divino Maestro? Los que aman a sus semejantes, los que practican mi doctrina de perdón, de caridad y desinterés. Párvulos sois todos en la vida, y todos se hallan bajo el manto de mi providencia. El que vanidosamente crea poder abarcar mi obra con su mente y saberlo todo, es porque nada sabe. En cambio, el que se abisma en mi sabiduría y en mi grandeza a tal grado que dice, nada sé y nada soy ante mi Señor, ese está a punto de saber. Ya es tiempo que penetréis al fondo de mis enseñanzas que os revelan la verdad que la vida encierra, para que os consideréis mis discípulos y pronto comencéis a ser maestros. El discípulo es el que aprende, el maestro el que lleva a la práctica mis enseñanzas. Así quiero que seáis, porque si solo aprendieseis y ocultaseis en vuestro corazón mi sabiduría, o si alteraseis mis enseñanzas, seríais como aquellos hipócritas fariseos, a quienes juzgué tanto en aquel tiempo para probarles su falsedad. Aprended desde ahora a respetar mi voluntad acatando mis órdenes y amando cuanto yo disponga. El que ama y hace mi voluntad es mi hijo y es mi discípulo. El que no respete mi voluntad y haga la suya es mi hijo, pero no mi discípulo, porque ni me ama ni me imita. En mi doctrina vengo a daros las normas para que triunféis como discípulos de esta obra, para que no tengáis tropiezos ni cometáis errores que después os hagan llorar dolorosamente. Mi doctrina pierde todo su sentido si no la lleváis a la práctica. Bien sabéis, discípulos amados, que la finalidad de mi ley y mi doctrina es la práctica del bien, y que por lo tanto quien la lleva tan solo en la memoria o en los labios, sin aplicarla a sus obras, está prevaricando. En estas multitudes he depositado mi paz. Unos han sabido conservarla. Otros, en cuanto dejan de oír mi palabra y penetran en la rutina de la vida, se despojan de ella. Son los que al retornar al humilde lugar en donde me manifiesto me preguntan, Señor, ¿por qué solo cuando te estoy escuchando encuentro la paz? ¿O es que solo en estos lugares existe? Y yo les contesto, que si solo han encontrado la paz a la hora de estar escuchando mi doctrina, es porque solamente en ese momento es cuando limpian su espíritu de la influencia de la materia. Y al trasponer el umbral de estos recintos, retornan a su vida de imperfecciones, egoísmos, pasiones, rencores y vicios, sin llevar a la práctica los preceptos de la doctrina que estuvieron escuchando. Porque escuchar no quiere decir aprender, y solo el que analice y ponga en práctica mi doctrina será el que pueda llamarse en verdad mi discípulo,
porque siempre estará preparado espiritualmente para llevar a sus hermanos el ejemplo de encauzar su vida en el cumplimiento de mis enseñanzas. Aquel que sin decir a nadie que es mi discípulo, siembre bondad en su camino, tendrá que ser interrogado a cada paso por sus hermanos, quienes le preguntarán cuál es el sendero más corto para llegar al Padre. El que pregone ser mi soldado, mi siervo o mi discípulo, solo despertará desconfianzas, burlas, desprecios y juicios. Jesús, después de haber hecho grandes y poderosas obras delante de sus discípulos, preguntó una vez a Pedro: ¿Y vos, quién creéis que soy? A lo cual el discípulo, maravillado y lleno de fe, contestó: Vos sois el Hijo del Dios vivo. Así quiero que vayáis por el mundo, con aquella mansedumbre que os enseñó Jesús. Y no faltarán quienes al ver vuestras obras se convenzan de que sois mis discípulos y de que vais enseñando a vuestros hermanos mi doctrina. Mirad que yo soy el buen camino. Mi palabra os ha dado testimonio de ello. Mucho es lo que os he hablado, y no podéis decir que ni una sola de mis palabras os ha enseñado algo fuera de mi ley. El discípulo del tercer tiempo tendrá presente en su vida que el fruto de la siembra espiritual no se recoge en la tierra. ¿Por qué entonces muchos que se dicen discípulos míos se desaniman ante la ingratitud o la indiferencia de la humanidad? Ahora os digo, discípulos, que no os estacionéis ni pretendáis creer que para practicar la verdadera caridad ya es suficiente con sentir compasión como hasta hoy lo habéis hecho. No, pueblo, porque aún queda mucho por purificar, por sensibilizar. Queda aún mucho egoísmo que es necesario combatir como si fuese mala hierba. Queda mucha frialdad que es menester tornar en calor espiritual, para que al fin surja de vuestro espíritu el sentimiento de amor que es la fuente de donde brotan la piedad, la caridad y todos los sentimientos nobles y elevados. Entonces estaréis en aptitud de emprender labores y misiones de las que ahora no os sentiríais capaces, porque os falta aún la fuerza que emana del amor verdadero. Ahora bien, pueblo, ¿creéis que debéis esperar pasivamente la hora en que vuestro espíritu se ilumine con esa inspiración y vuestro corazón se llene de ese ideal? ¿Creéis que con solo escuchar mi palabra podréis llegar a sensibilizar lo necesario vuestras fibras? No, pueblo. Al mismo tiempo que estáis escuchando mis lecciones, tenéis que ir en busca de los que sufren, para estar en contacto con el dolor, para probar el cáliz de amargura de vuestros hermanos y palpar con vuestros sentidos la miseria, la orfandad, los vicios repugnantes, las enfermedades que os llenan de horror, las tinieblas que ensombrecen los entendimientos turbados, el hambre, la sed y la restitución de los espíritus. Solo así podréis llegar a ser maestros de quienes sufren mucho en la vida, porque si solo os preparaseis por medio de estudio en mi palabra y de oraciones, cuando queráis enfrentaros a la realidad e intentéis consolar, convertir y sanar, con tristeza comprobaréis que resultáis pequeños delante de quienes han sufrido lo que no imagináis, y que ellos más bien podrán ser maestros de vosotros por lo que han sufrido, por lo que han vivido y experimentado. Entonces vuestros labios tendrían que enmudecer, y podríais pensar que mi doctrina no es lo suficientemente consoladora y fuerte como para aliviar de sus penas a los hombres y despertar en ellos la fe y la esperanza en mi justicia, en mi perdón y en mi amor. En muchas sociedades, órdenes y congregaciones suelen llamarse los hombres hermanos.
Sus labios pronuncian la dulce palabra de hermano sin sentirla en el corazón la mayoría de las veces. De cierto os digo que si os dedicaseis a profundizaros en el sentido de esa palabra, podríais descubrir la fuente de la vida de donde habéis brotado. Comprenderíais mi ternura divina, y todo ello os haría estremecer de remordimientos, pensando en lo lejos en que habéis vivido los unos de los otros, en la indiferencia con la que miráis a los que llamáis extraños, y en las ofensas que a cada paso os inferís los unos a los otros. Cuando vine al mundo a vivir con los hombres, lo hice para enseñarles a ser hermanos. Tomé carne en María, y os llamé mis hermanos para enseñaros cómo debíais amaros los unos a los otros. Toda mi doctrina se concretó a mostraros esa ley divina y única con la que podríais amar y glorificar al Padre. ¿Cómo llegaréis a amarme sin amaros vosotros? De cierto os digo que todo lo que llegareis a ofrecerme, es mejor que lo compartáis entre vuestros hermanos, porque el Padre todo lo posee, y en cambio a vosotros todo os falta. Después de deciros todo esto, quiero que cuando llaméis hermano a uno de vuestros semejantes, comprendáis lo que esa palabra significa, y procuraréis sentir la verdad de lo que hoy os he revelado. Estoy trazando una vez más la huella para que me sigáis. Cuando os levantéis en busca de la humanidad para llevar la buena nueva, no supliquéis que os oigan. Llevad con dignidad vuestra misión, y aquellos que os creyeren serán los que he escogido para hacer de ellos mis discípulos. Habrá rumores de que el Maestro ha vuelto para formar su nuevo apostolado, y vosotros testificaréis estas manifestaciones, y aún más, les revelaréis que vosotros también habéis vuelto a la tierra, que en el segundo tiempo estuvisteis conmigo y oísteis mi palabra en Galilea y en la Judea. Y si dudan de vosotros, decidles que mediten en mis palabras y en las profecías dadas a mis apóstoles, y sabrán que esta es la verdad. Mi paz sea con vosotros.